¿Cómo están, estimados y estimadas suscriptores? Hoy hablaremos de un músculo muy especial como es el músculo diafragma, que al igual que el corazón es uno de los músculos más importantes para mantener la vida, ya que coordina junto al aparato cardiovascular la respiración, ¿cierto? El ingreso de aire a los pulmones para que pueda ocurrir el proceso de hematosis, de oxigenación de la sangre y pueda ser llevada esta sangre oxigenada hacia el resto del organismo. Porque vamos a revisar dentro de su estructura, de sus inserciones, de su tendón central, de las cúpulas diafragmáticas, de los hiatos, forámenes que atraviesan este gran músculo, las relaciones anatómicas con órganos colindantes de la región torácica o abdominal, la irrigación rica que tiene este músculo y la inervación motora sensitiva que tiene. En primer lugar, vamos a mencionar que el diafragma es un músculo plano, ancho, delgado, que está delimitando la abertura torácica inferior, ¿cierto? Presentando para ello tres porciones que presentan una forma muy especial, si se fija, una forma de bóveda, una forma de paracaídas, una forma de paraguas que describen diferentes aspectos de anatomía. Es mayor en su diámetro transverso, de tal forma que este músculo se va a insertar en diferentes puntos de la región inferior de la abertura torácica. Tiene inserciones, por lo tanto, en el esternón, inserciones costales, que se inserta en el ángulo costal y en las últimas costillas, y por detrás se va a insertar en la columna vertebral, específicamente en la columna lumbar, a través de dos grandes pilares, el pilar derecho e izquierdo, que mencionaremos un rato más. Además, decir que por esta forma tan única, su convexidad está formando el piso de la cavidad torácica. En cambio, su concavidad está formando el techo de la cavidad abdominopelviana, de tal forma que es un músculo tremendamente importante, no solamente porque delimita estas dos grandes cavidades, sino que también, como dijimos anteriormente, es uno de los músculos que mantiene la vida. Acá estamos viendo en una proyección dentro de la caja torácica cómo se proyecta en una visión anterior el diafragma nuevamente con sus inserciones en la región external, en el reborde costal, en las dos últimas costillas y la porción posterior de la columna vertebral. Fíjense que la cúpula diafragmática no es homogénea, hay una más elevada que el lado derecho, está más elevada, que llega más o menos al quinto espacio intercostal. Esto debido a que bajo esta cúpula subyace el hígado, que es una de las vísceras anexas del aparato digestivo, que mantiene esta elevación asimétrica de las cúpulas diafragmáticas. En cambio, la cúpula diafragmática izquierda más o menos llega a la quinta costilla. Por supuesto, con la respiración, la inspiración y expiración van cambiando, ¿no es cierto?, por el desplazamiento que está haciendo el diafragma en forma constante cuando se contrae. ¿Ok? Una visión posterior, viendo lo mismo, pero las inserciones posteriores, para que ustedes tomen una idea cómo se inserta en la columna, que estamos viendo acá, se inserta en los rebordes inferiores e internos de las últimas costillas para continuarse con el ángulo costal. ¿Se fijan? Nuevamente vemos la cúpula diafragmática derecha que está más elevada que la izquierda, por lo que mencionamos anteriormente. ¿Ok? Este es un corte coronal o frontal en el cual pasa más profundo hacia el diafragma, de tal forma que se sacó la parilla costal para poder visualizar mejor lo que es la cúpula diafragmática derecha. ¿Se fijan? Cúpula diafragmática derecha, cúpula diafragmática izquierda. En este gran músculo vemos las inserciones posteriores, sobre todo en la columna vertebral vemos el pilar derecho, el pilar izquierdo. El pilar derecho llega más o menos desde L1 a L3, el pilar izquierdo de L1 a L2. Entre los dos se van a unir estos dos pilares formando un arco, el arco arcuato medio, que deja un espacio, ¿ok? Además vemos la proyección del pilar derecho formando una especie de hiato, ¿no es cierto?, donde va a pasar el esófago.
desde la región intratorácica hacia la región abdominal para unirse al estómago. ¿Ok? Además vemos en la parte superior del tendón frénico, tendón central, esta es la parte tendinosa, no es muscular, donde va a pasar la vena cava inferior desde la cavidad abdominal hacia la región torácica para desembocar inmediatamente en el corazón derecho, específicamente en el atrio derecho, en la aurícula derecha. ¿Ok? Vemos además que desde el pilar accesorio del diafragma derecho sale una bandeleta que se va a insertar en el borde superior, ¿no es cierto?, de la apófisis transversa de la vértebra torácica lumbar 1, de tal forma que describe un arco, también llamado arco del psoas. ¿Por qué se llama así? Porque por aquí pasa este gran músculo que es el psoas mayor, aquí estamos viendo el psoas menor, el psoas mayor, ¿ok? Desde el vértice de la apófisis transversa del E1 se proyecta un nuevo arco que se va a insertar en el vértice de la costilla duodécima, formando un arco que también se llama arco cuadrado lumbar junto al músculo psoas, ¿cierto? Está formando parte de la pared posterior de la cavidad abdominal. Aquí estamos viendo un corte transversal que pasa por sobre el cuarto espacio intercostal. Esto para ver la cúpula diafragmática desde cefálico, la estamos viendo desde cefálico, desde arriba. Esto es anterior, estamos viendo el esternón, ¿no es cierto?, que tiene como límite anterior en la cavidad torácica, vértebra torácica por la parte posterior, su cuerpo, ¿no es cierto?, y las costillas que está formando la caja torácica que delimita este espacio. ¿Ok? Entonces estamos viendo de la parte superior el tendón central que tiene una forma de un trébol, de una hoja de un trébol, ¿no es cierto? Un folio anterior o ojo anterior, un folio póstero lateral derecho, un folio póstero lateral izquierdo, donde se ve la fibra tendinosa. Esta parte no se contrae, no tiene fibras musculares. Y vemos que en la base del folio anterior, con la base, ¿no es cierto?, del folio posterior lateral derecho, hay un foramen. Este es el foramen de la vena cava. Por acá pasa la vena cava inferior, como dijimos anteriormente, de la cavidad abdominal hacia nosotros, hacia la cavidad torácica, para unirse inmediatamente al corazón derecho, al atrio derecho. ¿Ok? Vemos además parte del hiato esofágico, que es muscular, ¿no es cierto?, por donde pasa el esófago desde la región torácica hacia la región abdominal. Y muy posterior vamos a ver que está el hiato o orificio para el paso de la gran arteria aorta torácica hacia la región abdominal. ¿De acuerdo? Vemos además cómo se van, ¿no es cierto?, desprendiendo las fibras musculares desde el tendón central hacia la periferia, hacia sus inserciones periféricas en la parrilla costal, tanto en la parte anterior, anterolateral, posterolateral y posterior. ¿Ok? Nuevamente una visión cefálica solamente para hablar de las relaciones con la cara superior del diafragma. Vemos que en la hoja anterior del tendón central, principalmente en esta zona, se va a apoyar el corazón. Aquí estamos viendo la vena cava inferior, ¿no es cierto? El pericardio fibroso que está cubriendo esta zona donde se va a alojar el corazón. En cambio, las partes posterolaterales del tendón central, con su hoja posterolateral derecha y posterolateral izquierda, que van formando las cúpulas diafragmáticas, acá se van a apoyar las bases de los pulmones, con su envoltura, las pleuras, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Se fijan? Vemos nuevamente el esófago pasando por el hiato esofágico y más posterior, en la inserción posterior en relación a la columna vertebral, estamos viendo el paso de la arteria aorta torácica hacia la región abdominal. Además vemos por los lados, por los flancos, una estructura venosa importante. Por el lado derecho tenemos la vena ácido y por el lado izquierdo
Estamos viendo también la vena hemiásico en la zona. ¿Ok? También el paso del nervio esplácnico mayoris, en este caso izquierdo, y en el lado derecho. Nuevamente lo mismo, pero este es un corte caudal por la cúpula diafragmática, un corte también transversal, en el cual estamos viendo el tendón central, nuevamente, esto es el esternón, esta es la columna, en este caso, lumbar, ¿no es cierto? Que hablamos un rato. La columna lumbar, estamos viendo por esta región el músculo psoas mayor, el músculo cuadrado lumbar. ¿Se acuerdan de los arcos? El arco del psoas y el arco del músculo cuadrado lumbar. ¿Ok? Y vemos los hiatos. De mejor manera acá, el hiato aórtico por donde pasa la aorta de la región torácica hacia el abdomen, el hiato esofágico por donde pasa el esófago y el único foramen que presenta el tendón central para el paso de la vena cava inferior. ¿Ok? Ya estamos viendo un corte, en este caso un corte frontal, coronal, en el cual se sacó la parte anterior de la parilla costal para que visualicemos de mejor manera la forma del diafragma, que tiene esta forma, dijimos, abovedada, más larga en forma transversal que anteroposterior, donde en la parte superior se ve parte de la estructura del tendón central. ¿Se fijan? Fíjense que sigue la forma de el ángulo costal que se va a unir con el contralateral, ¿cierto? Para seguir hacia la periferia su inserción en las últimas costillas para insertarse en la región posterior de la columna vertebral. ¿Ok? Acá estamos viendo la vena cava inferior, cómo va a atravesar el tendón central. Vemos la aorta por la región posterior, atravesando por la inserción posterior del diafragma pegado a la columna vertebral por delante de T12 a este nivel, donde pasa a llamarse aorta abdominal. Y el paso del esófago de la región intratorácica hacia la región abdominal. Lista diapositiva, que es una vista lateral izquierda en un corte sagital, parasagital específicamente, por el lado izquierdo, se ven las tres grandes estructuras que mencionamos anteriormente atravesando el diafragma. Este es el esternón, como estamos viendo acá, la columna torácica y el diafragma. Se va a insertar en la unión del cuerpo del esternón y el apéndice sifoide por ventral. Vemos parte de la cúpula diafragmática cómo se va hacia posterior para insertarse en la cara anterior de la columna lumbar. Entonces vamos a ver el paso de las estructuras que atraviesan el diafragma. Dijimos, ya hablamos de la vena cava. En este caso estamos viendo el foramen de la vena cava, por donde pasa la vena cava inferior, que esto se proyecta a nivel de T8. El paso del esófago desde la cavidad intratorácica hacia la región abdominal se proyecta en la columna vertebral más o menos a nivel de T10. Y el paso de la gran aorta torácica a través del hiato aórtico lo hace en una proyección posterior con la columna vertebral a nivel de T12. Estamos viendo acá el pericardio que está rodeando al corazón en el mediastino inferior. Nuevamente lo mismo, contextualizando con el diafragma. Fíjense que en este corte también un corte parasagital, esto por el lado derecho. Estamos viendo nuevamente la estructura que está atravesando el diafragma, la vena cava inferior a nivel de T8, el esófago atravesando el diafragma a nivel de T10, proyectado hacia la columna torácica, y la gran aorta torácica atravesando el hiato aórtico por detrás de la inserción pegado a la columna a nivel de T12. ¿Ok? El músculo diafragma con su cúpula. Este es el esternón. En esta imagen estamos viendo parte de la irrigación que tiene el diafragma. Fíjense que ahí estamos viendo la aorta, el arco aórtico se continúa con la aorta torácica descendente
que va a atravesar el diafragma a nivel de T12, como dijimos anteriormente. Fíjense que de esta estructura, principalmente ramas que nacen del arco aórtico, de la arteria subclavia, tanto derecha como izquierda, nace la arteria torácica interna. La arteria torácica interna, estamos viendo acá, van a ir por la región interna de la caja torácica por anterior, siguiendo y flanqueando al esternón, descendiendo por la cara de los cartílagos costales de la pared costal y en la parte superior de su nacimiento origina la arteria pericardiofrénica. Esta arteria pericardiofrénica es muy importante. Uno, porque va a dar la irrigación al nervio frénico, que vamos a ver que el nervio frénico es el principal nervio que inerva la parte motora del diafragma y una porción sensitiva. Y además va a rodear el pericardio. El pericardio es la estructura que envuelve al corazón y de esa manera le aporta irrigación a esta estructura, hasta llegar a la parte superior de las cúpulas diafragmáticas por anterior para dar irrigación a esta zona. ¿Ok? Más caudal, la torácica va a dar la arteria musculofrénica de la parte superior lateral del diafragma por la región anterior. ¿Ok? Más posterior, vamos a ver en otra imagen, la arteria torácica va a dar dos ramas pares en la parte terminal, que son las arterias frénicas superiores que van a irrigar la región posterior y lateral del diafragma. ¿Ok? Esto por su cara torácica proyectada hacia el interior del tórax por su porción convexa. En cambio, su porción cóncava, proyectada hacia la cavidad abdominal, va a estar irrigada por un par de arterias que nacen inmediatamente una vez que atraviesa la aorta, el hiato aórtico, y pasa a llamarse arteria aorta abdominal. Son las arterias frénicas inferiores, que se van a replicar en dos grandes ramas principalmente, cada una de las cuales se sigue subdividiendo para darle irrigación por la cara inferior al diafragma. Por lo tanto, les comento que este músculo es ricamente irrigado. No debe parar de contraerse junto al corazón para mantener la vida, como dijimos anteriormente. ¿Ok? Además, en esta imagen podemos ver los nervios vagos que pertenecen al sistema parasimpático, el décimo par craneano, que es tremendamente importante, y va a dar la inervación parasimpática de toda la cavidad intratorácica, de todas las vísceras, y va a pasar junto al esófago, por el hiato esofágico, hacia la cavidad abdominal para dar la inervación parasimpática a la mitad superior de la cavidad abdominopelviana. ¿Ok? Nuevamente lo mismo viendo en otra proyección en la irrigación arterial del diafragma, en este caso una vista posterior que es muy importante, muy bonita esta imagen, en el cual hay un corte coronal por la región posterior, se sacó la columna y estamos viendo cómo el arco aórtico se proyecta hacia posterior y a la izquierda y pasa por el mediastino posterior descendiendo hacia el diafragma. Fíjense que en la parte más terminal da origen a la arteria frénica superiores. Estas arterias frénicas superiores van a irrigar la porción de las cúpulas diafragmáticas por esta zona y por la parte posterolateral. Se fijan que es tremendamente importante. Además estamos viendo la arteria y venas pericardiofrénicas que están rodeando y flanqueando el pericardio. Recordemos que les dije anteriormente que esta arteria irriga en el pericardio, además van a aportar irrigación a la pleura mediastínica que está junto a ella y al nervio frénico para llegar a la parte superior del diafragma y también aportar irrigación a esta zona. ¿Ok? Además estamos viendo de forma translúcida la otra rama de la torácica interna, que es la arteria musculofrénica, que acá la vemos en forma translúcida, que está por la parte anterior del diafragma para irrigar la porción anterolateral del diafragma. ¿Ok? En esta otra vista anterior estamos viendo el origen de las arterias frénicas inferiores. ¿Se fijan? Que van a irrigar, se ramifican y van a irrigar el diafragma por su cara abdominal. ¿De acuerdo? Las venas
En esta zona aprovechamos de ver las venas frénicas inferiores que van a desembocar en el lado derecho en la vena cava inferior, en el lado izquierdo desembocan en la vena cava inferior y además van a desembocar en las venas suprarrenales izquierdas en este caso, ¿ok? En cambio, en la parte superior del diafragma, las venas van a seguir el trayecto inverso de la arteria para desembocar en la vena subclavia que va a desembocar a su vez en los troncos venosos antes de formar la vena cava superior, ¿ok? Y venas que van a desembocar en las venas ácidos también. Otra imagen está mostrando sobre todo la inervación motora que hace el nervio frénico que atravesó el músculo diafragmático para dar la inervación motora del músculo tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Nuevamente el nacimiento de la arteria frénica inferior tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ves los hiatos, el hiato de la vena cava en el tendón central, el hiato esofágico formado principalmente por fibra del pilar derecho del diafragma y más posterior pegado a la columna lumbar, el hiato de la gran arteria aorta pasando desde la región torácica a la región abdominal. ¿Se fijan? Pilar derecho que dijimos que se proyecta hacia caudal desde L1 más o menos a L3, en algunos casos hasta L4, etc. En este caso estamos viendo, y además estamos viendo los pilares derecho e izquierdo, el arco arqueado, el arco del psoas o arcuato medial o arqueado medial, y el arco del músculo cuadrado lumbar o ligamento arqueado lateral. Inervación del diafragma, como dijimos, la inervación es importante para coordinar los movimientos de la respiración con el aparato cardiovascular. En primer lugar que están bajando los nervios frénicos. Recuerda que los nervios frénicos se originan a nivel de la médula cervical, a nivel de la columna cervical, de los segmentos C3, C4 y C5, principalmente el aporte de C4, de tal forma que nace este nervio mixto motor y sensitivo y va a descender por el cuello, va a ingresar a la región mediastínica dentro de la caja torácica y va a descender posteriormente para ir flanqueando el pericardio, rodeando el pericardio y su contenido que es el corazón, como dijimos, unido a la arteria pericardiofrénica en su trayecto hasta el diafragma. ¿Ok? Por tanto, también aporta inervación sensitiva al pericardio, a la pleura mediastínica. Y por supuesto, cuando llega al diafragma, aporta la fibra motora y sensitiva a esta zona. En cambio, por la parte más periférica y posterolateral, está la inervación de 6 o 7 nervios intercostales inferiores y los nervios subcostales para la región periférica del diafragma, principalmente por la parte sensitiva. Nuevamente, resumiendo, como estamos viendo al nervio frénico descendiendo, que hablamos un rato, cómo se proyecta ese caudal hasta llegar al diafragma para dar inervación tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Tenemos esta inervación dual, ¿no es cierto? La vena ácido, el arco órtico, la aorta torácica. Y por supuesto estamos viendo la arteria pericardiofrénica en esta zona que va junto al nervio frénico. ¿Ok? Las ramificaciones que hace, fíjense aquí, se dividió en la arteria musculofrénica, que es esta, que va a dar la irrigación de la parte superolateral anterior del diafragma. ¿Ok? Y vemos, por supuesto, la irrigación por caudal de la arteria frénica derivada de la gran aorta abdominal. ¿Ok? Los ganglios linfáticos del diafragma. Hay ganglio linfático supradiafragmático y ganglio linfático infradiafragmático. Sobre el diafragma, bajo el diafragma. Los que están bajo el diafragma vienen de la región lumbar que se van a comunicar con ganglios que están en relación a los grandes vasos que están naciendo en esta zona, como son los nodos linfáticos celíacos de la arteria mesentérica superior, etc. Y van a ascender y comunicar libremente a través de los hiatos con ganglio linfático de la región supradiafragmática, tanto por la región posterior
como por la región anterior. También los ganglios linfáticos inferiores infradiafragmáticos se van a comunicar con los nodos linfáticos paraesternales, ¿cierto? Que están en la parte superior del diafragma por anterior, a través del triángulo externo-costal que existe en esta zona. De tal forma que se van a comunicar los ganglios de la región anterior y superior del diafragma con la región posterior para seguir ascendiendo. Movimiento del tórax durante la ventilación, que es importante. Este músculo diafragmático es un músculo de la vida, al igual que el corazón, que trabajan coordinados. Tenemos que en la inspiración aumenta el diámetro del tórax, de tal forma que cuando se contrae el diafragma descienden las cúpulas diafragmáticas. No así sus bordes inferiores que se mantienen fijos para permitir el descenso de las cúpulas diafragmáticas y del músculo diafragma, de tal forma que aumenta el diámetro cefalocaudal. Pero además, como se pone tenso cuando va descendiendo, también permite aumentar el diámetro transverso y anteposterior del tórax a nivel caudal. ¿Se fijan? En la expiración, el diafragma se relaja y suben las cúpulas diafragmáticas de tal forma que aumenta la presión intratorácica y los pulmones se retraen por su elasticidad y por la relajación que tiene el diafragma, de tal forma que la expiración es pasiva. No así la inspiración, que es un proceso activo que requiere mucha energía, que requiere el trabajo del diafragma de por vida. Acá estamos viendo cómo están ocurriendo los movimientos ventilatorios de inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿Se fijan? Esto lo realiza el diafragma, por supuesto, con musculatura también que coadyuva a este movimiento, como son los músculos intercostales externos, coadyuvando, ayudando a un mejor mecanismo de la contracción y movimiento de la jaula torácica, que permite de esta manera la expansión de los pulmones. Por eso, el conocer la inervación motora sensitiva, conocer la irrigación, que es un músculo tremendamente bien irrigado, que no debe parar de contraerse. Nuevamente en esta imagen vemos un resumen de lo que hace la contracción del diafragma. Cuando se contrae el diafragma, baja, ¿cierto? Va a bajar, va a aumentar la presión intraabdominal. Los músculos de la región anterior de la pared anterolateral del abdomen se van a relajar y va a permitir que se expanda hacia anterior el abdomen. En el proceso contrario, cuando se relaja el diafragma, suben las cúpulas diafragmáticas, disminuyendo el diámetro cefalocaudal correspondiente del tórax y por medio del aumento de la contracción de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen, aumenta la presión intraabdominal, que ayuda también a desplazar el diafragma hacia la parte superior. ¿Ok? De esta forma, este músculo de la vida, que es el diafragma, que es muy importante en medicina, muy importante en las patologías respiratorias, no debe dejar de trabajar. En inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, ingreso del aire, ¿no es cierto?, para el proceso de hematosis. Ok, muchísimas gracias por su atención. Si te gustó el video y fue un aporte para ti, dale un like y compártelo con tus amigos. Si no te has suscrito todavía, suscríbete para que te lleguen nuevos videos que aporten a tu formación profesional. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.